Tengan muy buenos días. Continuamos este día con el tema del libro de Apocalipsis en salir de ella, pueblo mío. Es una frase que está contemplada en el verso 4 del capítulo 18. Estamos estudiando el capítulo 18, específicamente los versos 4 y 5 y los versos 8 y 10. En la clase recién pasada del domingo pasado, estudiamos la parte introductoria y vimos la primera interrogante de las tres que vamos a estar tratando en esta lección. La primera interrogante fue el qué. Y ahora vamos a ver la segunda interrogante. ¿Por qué? Óigase bien, ¿por qué? Es decir que la segunda pregunta, ¿por qué era tan importante que los receptores de Juan salieran de Babilonia? Comparamos este ruego con Jeremías capítulo 51. Vamos a Jeremías capítulo 51 y vamos a leer los versos 6 y 45. Noten lo que dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Luego pasamos al verso 45. Dice en este verso 45 también este mismo concepto: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Entonces, muchas razones podrían mencionarse. Sin embargo, solamente dos se dan en el texto. Vamos a proceder ahora a la primera razón. A su debido tiempo les mencionaré la segunda razón. En primer lugar, el ángel le dijo que salieran de la ciudad y les dice la razón: para que no fueran partícipes de sus pecados. Noten que claro, para que no fueran partícipes de sus pecados. Lo reconozcamos o no, el pecado tiene cierto atractivo, esa es una realidad. Lo reconozcamos o no, el pecado tiene cierto atractivo. Usted ve algo glamoroso, a usted le atrae, ¿ve? Y así hay una diversidad de cosas que son atractivas a los ojos, son atractivas a nuestros sentidos. En una referencia a la gran ramera, se dijo que ni se nos ocurra subestimar su persuasividad, que no se nos ocurra a nosotros que no hay esta persuasión que se presenta. Noten, pueda que reaccionemos al glamour de 17, verso 4. Miren lo que dice en capítulo 17, verso 4, que ya lo hemos estudiado. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, pueda que reaccionemos a esta atracción con un escalofrío y que digamos: cuán barato, cuán atractivo, porque esto es lo que pensamos
que se espera que hagamos nosotros. Pero en la práctica, o sea, en la vida diaria, las perlas y el púrpura y la copa de oro ejercen una gran fascinación. Eso es una realidad, ¿ves? Y si no, usted lo puede entender. Usted va a un centro comercial de cierto lujo y usted en las vitrinas ve perlas preciosas, usted se detiene a verlas. Usted ve joyas de oro de diferente forma y con una gran cantidad de oro, usted se detiene a verlas. Es atractivo todo este tipo de joyas. Entonces, si nosotros que vivimos en este siglo somos tentados a ceder al llamado de sirena del mundo, los cristianos del siglo primero debieron de haber sido tentados doblemente. Los cristianos del siglo primero debieron ser tentados doblemente. La iglesia perseguida ha enfrentado siempre la tentación de ceder a lo mundano y así aliviar la tensión de vivir en un ambiente hostil. Y es que tenemos que entender esta situación, que ante circunstancias tan difíciles que veían o que se encontraban, no que veían, sino que se encontraban ellos, era fácil ceder a situaciones atractivas, ¿ve? Porque no con facilidad el ser humano está dispuesto a sufrir, está dispuesto a sufrir en su cuerpo, está dispuesto a sufrir el dolor. No con facilidad el ser humano está dispuesto a aguantar hambre, a aguantar sed, a aguantar el dolor. Entonces, la persecución, pues, y el acoso del que era un objeto debió de haber causado que el pueblo de Dios se sintiera muy tentado a llegar a un acuerdo con la ciudad. Entonces, no solo hubiera cesado la persecución, sino que la ciudad también los hubiera hecho ricos y les hubiera dado una vida de comodidad. Claro, muchos cristianos son ejemplo o fueron ejemplo en aquel tiempo. Fueron ejemplo en aquel tiempo de comportarse de una manera en la cual sí estuvieron dispuestos a sufrir. Estuvieron totalmente dispuestos a sufrir y no estar en esa comodidad. Bueno, es posible, incluso probable, que algunos cristianos de la época del apóstol Juan estuvieran dispuestos a ceder a los vicios de Babilonia. Es bien probable tal situación, y es que era sumamente importante que entendieran las implicaciones de tal decisión. Y una era que si participaban en los pecados de Babilonia, perderían el derecho a ser llamados pueblo de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto lo dice, corrigiendo, en Efesios capítulo 5, 11. También dijo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, ni participes en pecados ajenos, ni participes en pecados ajenos. Entonces, otra consecuencia de participar en los pecados de Babilonia era que si así lo hacían, serían partícipes de su condenación. Hay que dejar bien clara esta situación. Si ellos participaban, entonces
habrían consecuencias en los pecados, de participar en los pecados de Babilonia, serían partícipes de su condenación. Entonces, esta es la primera razón que se presenta. Luego, ahora les anuncio la segunda razón. La segunda razón que se les dio para salir fue para que no recibáis parte de sus plagas. Fíjense bien que la primera fue para que no fueran partícipes de sus pecados. La segunda razón era para que no recibáis parte de sus plagas. El versículo 8 enumeró las siguientes. Dice que en un solo día vendrían sus plagas. Y noten las plagas a las cuales hace referencia: muerte, llanto y hambre. Y luego dice, y será quemada con fuego. 4 plagas muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el capítulo 18 no deja duda alguna acerca de la suerte que correría Roma. Iba a ser destruida totalmente. Y entonces, para no correr la misma suerte, los cristianos tenían que resistir a su seducción, a su encanto, para no sufrir esas mismas consecuencias. Tenían que resistir a su seductor encanto, por decirlo así. Hoy en día el mundo todavía pone a trabajar, por decirlo así, la magia. Hace que lo pasajero parezca permanente. Hace que usa a las personas para involucrar a otras personas en el pecado. Por ejemplo, en cuanto al problema de los vicios, las drogas, se empieza primero con el alcohol. Le dicen a uno, echate el primer trago. No te va a pasar con el primer trago. Pero ¿qué sucede? Con el primer trago, cuando llega al cerebro, hay una sensación agradable. Entonces ese primer trago se transforma en un segundo, en un tercero y muchos más. Y así, a partir del primer día que se comenzó, se sigue en una situación completamente conflictiva. Entonces, hace que lo pasajero parezca permanente, que lo incidental parezca esencial y que lo obsceno parezca inocente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El mundo tiene en mi vida de esta manera más influencia de la que me gustaría reconocer. El mundo tiene esa influencia. Ya el pecado no me escandaliza tanto como antes, porque ya he caído en esa situación. Ya no soy tan franco para advertir a los pecadores, ¿ve? Porque ya estoy en esa situación. Estoy apegado a las cosas que antes yo mismo podía condenar con facilidad. Entonces, debo recordar, y usted también debe, que con la misma seguridad que Roma fue destruida, el mundo también lo será. La Escritura dice claramente que el mundo pasa. Miren lo que dice en 1 Juan, en el capítulo 2, el verso 17. 1 Juan capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Hay las dos alternativas ahí. ¿Ve? La alternativa del mundo y la alternativa de Dios. El mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Apocalipsis 18 hace un anuncio que nosotros debemos atender. Apocalipsis 18 hace un anuncio que nosotros debemos atender. El arrogante mundo hedonista, ya en anteriores ocasiones he hablado del culto al hedonismo. El hedonismo es el deseo de que solamente haya placer, placer, placer y más placer. Yo conozco familias que desde el viernes en la tarde que dejan de trabajar, para ellos su diversión es irse al rancho, a la playa. Su diversión es irse a la montaña. Su diversión es irse a muchos lugares agradables. Yo le conozco gente que cuando hay un fin de semana larga, como el que acaba de haber en esta semana recién pasada, o la antepasada, que el 1 de mayo se celebra en nuestra nación el Día del Trabajo y que cayó día lunes, desde el día viernes en la tarde agarran el avión y se van a Miami. No importa que solo estén 2 días, se van de compras. Ese es el hedonismo, el culto al placer. Entonces, el arrogante mundo hedonista, con todos sus lujos y placeres seductores, con su filosofía y cultura anticristianas, con sus vastas multitudes que han dejado a Dios y han vivido según los deseos de la carne y de los pensamientos, todo esto hay que entender lo que perecerá. Todo esto perecerá. Entonces, ¿qué es lo que veo? Lo que vemos? Que la necesidad que tengo de esta doble advertencia del texto es tan seria como la que tuvieron los primeros cristianos de Apocalipsis. Si he de gozar del favor de Dios, óigase bien, si he de gozar del favor de Dios, tendré que salir y apartarme. Tendré que salir y apartarme. Si he de escapar de la ira de Dios, tendré que cuidar de no ser atraído por esa telaraña del pecado. Usted sabe lo que es una telaraña. Una telaraña cae como presa y empieza a ser atraído. Así es la situación del pecado. Tenemos que entender esta situación claramente. Entonces, esta es la segunda razón que he presentado, pues, es para que no recibáis parte de sus plagas. ¿Ve? Entonces, cuando considero la seriedad del desafío, no me queda más que clamar junto con el salmista en el Salmo capítulo 71, verso 12. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Miren qué lindo. Oh Dios, no te alejes de mí. Acude pronto en mi socorro. Este es lo que vemos sobre esta interrogante, el por qué. Hago un resumen. Hemos visto la primera interrogante, ¿qué? Óigalo usted en forma interrogativa, que ya lo hemos estudiado. Luego hemos visto el por qué y luego pasamos a ver la tercera interrogante, ¿quiénes? ¿Quiénes es la tercera interrogante? Y es la tercera pregunta que nos haremos.
¿quiénes? ¿A quiénes se hizo este llamado? ¿A quiénes se hizo este llamado? En el texto se dirigen palabras a unos que se les describe con la expresión pueblo mío, pueblo mío. Entonces, la mayoría piensan de los que estudian la palabra de Dios y coinciden en que se refiere principalmente a cristianos. Dice, mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Esto lo tenemos en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Hubo un tiempo cuando muchos cristianos vivían en Roma. Usted lea el capítulo 16 de Romanos y ahí se dará cuenta. Habían muchos cristianos en Roma y habían estado ahí desde hace muchos años. Mire, leamos el capítulo 15 de Romanos, capítulo 15 de Romanos, el verso 23, para que usted comprenda esta situación. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años, dice, ir a vosotros. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando el apóstol Pablo dice que él tenía deseo de visitarles desde hace muchos años, bueno, no estamos hablando de 2 o 3 años. A lo mejor estamos hablando de 15, 20 años que había cristianos ahí en Roma. Por supuesto, en vista de que la influencia de Roma se había infiltrado en el mundo, el mandamiento de salir no abarcó solamente a los cristianos de esa ciudad, sino que también a los de todo lugar, a los de todo lugar. Entonces esta frase, pueblo mío, también se ha interpretado dando a entender que abarcaba a los residentes de Roma, que estaban ahí, ¿verdad? Que eran receptivos al Evangelio, de lo cual ya había precedente cuando el apóstol Pablo le dijo de esta situación bien clara, ¿ves? Ya había un precedente, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 10, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ves? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. También algunos también se refieren a Oseas capítulo 2, versículo 23. Vamos a Oseas capítulo 2, el verso 23, hablando de esta situación. Mire lo que dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios, que conoce los corazones de los hombres, sabía que, por ejemplo, en Corinto había algunos de corazón bueno y recto. Miren en Lucas, hablando de la situación de la parábola, se ve este bonito ejemplo en el capítulo 8 de Lucas, el verso 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, esta es una situación que se cumple en todo lugar donde se predica la palabra. Hay unos que la desechan, pero también hay muchos que la aceptan, o hay algunos que la aceptan y que se mantienen fieles una vez la obedezcan. Por consiguiente, él sabía que si Pablo continuaba predicando allí,
muchos iban a salvarse. Es posible que el gran escudriñador de corazones, como lo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 9, noten lo que dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y esta es la realidad, pues. Buscar a Dios, Él es con uno. Desechar a Dios, Él le deja. Él no puede estar con la persona que le rechaza. Porque Dios es malo, no. Es por la actitud individual, por el libre albedrío de cada persona. Cada persona es libre de decidir hacer lo que quiera, hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces es posible que este gran escudriñador de corazones supiera de algunos ahí en Roma a los cuales podía llegar el mensaje, y también es posible que sus palabras tuvieran propósito el servir de invitación para esta clase de personas. Debe de entenderse que la referencia que hace Dios a su pueblo no significaba que tal pueblo iba a ser salvo sin la fe y sin la obediencia. Hay que entender esto, porque yo siempre le doy énfasis, siempre que toco este tema, en cualquier enseñanza que doy, no solo del libro de Apocalipsis, sino de cualquier aplicación de cualquier libro de la Biblia. Siempre le doy este énfasis, porque el mundo religioso, generalmente hablando, no hablo de la iglesia de Cristo Jesús, de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, sino del mundo religioso, le dan un énfasis de que cree en el Señor Jesucristo y Él va a ser contigo por toda tu vida. No es así. Es ser obediente a sus mandamientos, comenzando con creer en Él, siguiendo con el arrepentimiento y posteriormente bautizándose en Cristo Jesús. Luego se es añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver esta situación. Cuando se lee acerca de esta interpretación, algunos de estos versículos pudieran ser una doble invitación que abarcara a santos y pecadores. Pero después me acordé de algo que hace reconsiderar. Es decir, por eso es que estoy hablando, hermanos, de hacer esta invitación en una forma general para el pueblo, para el mundo que no es pueblo de Dios. O sea, porque usted se puede hacer la interrogante, pero aquí el hermano Alexander Castellanos está hablando de salir de ella, pueblo mío, pero yo no soy pueblo de Dios. Por eso le estoy hablando de que cómo usted puede pasar a ser parte del pueblo de Dios. Es bien importante esta situación. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que al mismo tiempo se insta a los que no son cristianos a convertirse por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio del bautismo en Cristo Jesús. En otras palabras, también insto a cristianos y a no cristianos a salir del mundo
y a mantenerse fuera de él. Sea usted quien sea, y esta es la condición espiritual. En Apocalipsis capítulo 18, verso 4, le habla a usted, le está diciendo salir. A mí como cristiano, a ustedes como iglesia, como cristianos que somos, nos dice salir de lo malo, pues, salir de cualquier práctica del pecado. A usted que no lo es, también le está diciendo, salga usted de ese pecado en el que usted vive, para que sea merecedor de las bendiciones de nuestro Señor. Y la última interrogante que tenemos es, ¿cuándo? Esa es la tercera interrogante. Mire, hemos visto el qué, hemos visto el por qué, pero vemos ahora el cuándo. Esa es la última pregunta. ¿Cuándo desea Dios que salgamos? Fíjense qué interesante este proceso que vamos llevando. La respuesta obvia es inmediatamente, ahora mismo, pues. Eso es lo que está diciendo. En el capítulo 18 está presente un sentimiento de urgencia. Ahí se sugiere que por lo menos algunos de los receptores del libro de Apocalipsis del siglo I no percibieron la urgencia de esta situación. Y es probable que esto no era lo correcto. Las plagas iban a venir, dice, en un solo día, en una hora, dice. Es decir, que cuando, lo que vemos en el verso 10, dice que cuando el desastre sobreviniera, no iba a haber oportunidad de prepararse. El momento de prepararse era ahora. ¿Y quién se prepara ahora? Nadie se puede preparar en el preciso instante en que sucede la catástrofe. Es decir, no deben interpretarse literalmente las expresiones un día y una hora. Los términos sencillamente nos indican la rapidez con que Roma iba a caer. Eso es una realidad. Roma iba a caer. Estaba ya dicho por el Señor. Los que están familiarizados con la tragedia saben que esta puede sobrevenir así de rápido. Nosotros que vivimos en un país donde las catástrofes son los terremotos, entendemos esta situación. Su servidor ha vivido ya 4 terremotos. ¿Ve? Entonces entendemos la rapidez con que sobreviene una catástrofe. Puede venir el desastre en un día. Usted puede preguntar si tuviera la oportunidad a los que viven en China, a los que viven en cualquier país donde los desastres son de otro tipo. Usted puede estar completamente consciente cómo es que los desastres vienen de un momento a otro. Ahora, y ni estoy diciendo, ni es cosa por el estilo que se imagine que estoy diciendo cómo es que el mundo, cuando viene un desastre, empieza a decir, sobre todo el mundo religioso, que el Señor viene. O sea, usted mismo está poniéndose en una posición de que el Señor está avisando, cuando la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, nosotros tenemos que entender esta situación, pues. Usted sabe que es cierto, la tragedia puede sobrevenir en cualquier momento y en cualquier lugar, porque dice la Escritura, ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4, verso 14. Entonces, le recuerdo lo anterior, no para llenarlo de pesar, sino para instarlo a prepararse ahora. Las Sagradas Escrituras dicen: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Hebreos 4:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso le digo, si usted necesita ser bautizado porque cree en el Señor Jesucristo, porque se arrepiente de sus pecados, póngase en contacto con nosotros y nosotros le encaminaremos donde hay una iglesia de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si está preparado, podrá usted estar consciente de lo que viene. Podrá usted estar consciente de lo por venir. Mire lo que dice Proverbios capítulo 31 y el versículo 25. Dice de esta manera: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. O sea, no veamos esta declaración como un sarcasmo, sino si a mí me están predicando acerca de la venida del Señor, acerca de lo que va a suceder, tengo que entender que, por el contrario, en lugar de ser una tribulación, debe ser una felicidad, porque el gozo de estar eternamente con Cristo es un estado de una felicidad totalmente eterna. En conclusión, quiero decir lo siguiente: que las palabras que Dios habló hace 20 siglos y 17 años más, podemos decir, son tan pertinentes y tan necesarias hoy día como lo fueron en el momento que se dijeron: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Roma trató de seducir a los cristianos del siglo I, y el mundo trata de seducirnos a nosotros hoy día. Por eso le digo, que Dios nos ayude a empaparnos del Espíritu de Dios, que Dios nos ayude a empaparnos de la voluntad de nuestro Señor, que Dios nos ayude a empaparnos de sus mandamientos, de sus enseñanzas, para que esta declaración, salir de ella, pueblo mío, sea para todos una gran bendición. Que el Señor nos bendiga. Amén.